¿Alguna vez han contemplado el cielo estrellado y se han preguntado, ¿para qué todo esto? O, más concretamente, ¿por qué en este universo infinito era necesaria nuestra existencia, la de los humanos? Si imaginamos a un ser omnipotente, omnisciente y absolutamente autosuficiente, surge una pregunta lógica. ¿Para qué necesitaría a alguien más? Esta es una de las preguntas teológicas más profundas, y hoy intentaremos desentrañarla, explorando algunas de las teorías más interesantes e inesperadas. Les prometo que algunas de las respuestas les harán ver todo desde una perspectiva completamente diferente. Para empezar, fijemos nuestro punto de partida. En la mayoría de las religiones abrahámicas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, Dios es descrito como un ser perfecto. No necesita nada. No tiene defectos, ni aburrimiento, ni soledad. Al menos no en nuestro entendimiento humano. Y este hecho hace que la pregunta sobre nuestra existencia sea aún más enigmática. Si uno es la perfección misma, ¿por qué crear algo imperfecto? ¿Algo que puede fallar? Adentrémonos ahora en la primera y quizás la más conocida de estas teorías. Dios creó a la humanidad por amor. Pero un momento. No nos precipitemos a imaginar a un anciano solitario en una nube al que, simplemente, le sobrevino el aburrimiento. Los teólogos aclaran. Este es un tipo de amor completamente diferente. No es un amor de carencia que busca llenar un vacío interior. Es un amor que brota de la abundancia. Imagina a un compositor genial en cuya mente resuena una sinfonía increíble. Está tan desbordado por esa música que no puede evitar plasmarla, hacerla audible. La crea no porque le falte algo, sino porque su naturaleza es crear y compartir esa belleza. La alegría no está en forzar a nadie a escuchar, sino en ofrecer a otros la oportunidad de disfrutar esa armonía. Según esta teoría, Dios, quien por su esencia misma es amor, actúa exactamente de la misma manera. El universo y nosotros, los seres humanos, somos su sinfonía. Nos creó para poder dar su amor y para que hubiera quien lo recibiera y lo acogiera, no movido por egoísmo o necesidad, sino como la máxima expresión de su naturaleza generosa y creativa. Somos el objeto de ese amor divino, surgido de su sobreabundancia. Esta idea del amor como abundancia fluye naturalmente hacia la siguiente, una teoría igualmente hermosa que dice: Dios es el bien absoluto. Y el bien, como ya afirmaban los filósofos de la antigüedad, posee una propiedad fundamental. Por su propia naturaleza, tiende a extenderse, a compartirse. Usemos de nuevo una analogía. Imagina que encuentras una fuente de agua purísima en el desierto. Tu primer pensamiento no sería, «Genial, ahora todo esto es mío», sino, muy probablemente, «Tengo que contárselo a los demás, tengo que traer gente aquí». No compartes porque te falte algo. Al contrario, compartes porque has encontrado algo tan valioso que simplemente es imposible guardártelo para ti. La propia naturaleza de ese bien es saciar la sed. Lo mismo ocurre con Dios. Al crear el mundo y a nosotros, Él no se vuelve más bueno o más feliz. Él ya es la plenitud absoluta del ser y de la alegría. Pero Él, por su propia naturaleza, desea compartirlo con alguien más. Nuestra existencia es un acto en el que la alegría y la luz divinas se derraman hacia afuera, dando vida a algo nuevo para que también pueda acceder a esa fuente. Somos el resultado de la generosidad divina. Aquí tenemos una concepción teológica clásica, quizás un poco austera, que podría sonar un tanto severa, pero que en realidad encierra una profundidad inmensa. Todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y aquí es crucial dejar de lado de inmediato las analogías humanas. No se trata de vanidad o ego, como el de un monarca que exige honores. La gloria divina es algo completamente distinto. Imaginemos un diamante de belleza inigualable. Su gloria reside en cómo brilla y refracta la luz. No brilla para que le aplaudan, brilla porque esa es su naturaleza, y ese resplandor revela al mundo su perfección.
Así también toda la creación, desde las leyes de la física hasta la belleza de un atardecer, es un reflejo o una irradiación de la sabiduría, el poder y la bondad infinitos de su Creador. Pero en esta gran obra, los seres humanos tenemos un papel absolutamente único. Una montaña o el océano reflejan la grandeza de Dios de forma pasiva, simplemente por su existencia. Nosotros, en cambio, poseemos razón y conciencia. Podemos contemplar ese atardecer y no solo ver bellos colores, sino reconocer su majestuosidad, admirarla y expresar nuestra gratitud. Somos esa parte de la creación que puede volverse hacia el artista y decir, ¡qué genialidad! En esto radica nuestra función especial en la glorificación de Dios, en el reconocimiento consciente y la respuesta a ella. Ahora, veamos todo esto desde un ángulo completamente diferente, muy pragmático e inspirador. En el pensamiento judío, especialmente en la Cábala, existe un concepto asombroso llamado Tikkun Olam, que se traduce literalmente como reparación o corrección del mundo. Según esta idea, Dios, al crear el mundo, lo dejó intencionadamente, como inacabado. No porque Él no pudiera haberlo perfeccionado todo de inmediato, sino porque quiso invitarnos a ser sus socios en la creación. Imaginemos que un padre arma un complejo set de construcción con su hijo. Él podría armarlo solo en 5 minutos, pero el verdadero propósito no es el modelo terminado, sino el proceso compartido, la alegría de la co-creación. Desde este punto de vista, nuestro mundo es precisamente ese set de construcción. En él existen el mal, la injusticia, el caos y el sufrimiento, no porque Dios sea malvado o débil, sino porque esta es nuestra zona de responsabilidad. Cada buena acción, cada acto de misericordia, cada descubrimiento científico orientado al bien, es nuestra contribución a la reparación del mundo. No somos meros habitantes pasivos del planeta, somos socios menores de Dios, en el gran proyecto de llevar la creación a la perfección. Nuestra existencia adquiere un significado increíble. Estamos aquí para trabajar y corregir. Esto nos lleva a la famosa frase bíblica sobre la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Claro, no se trata de la apariencia externa, como si Dios tuviera manos y pies. Se refiere más bien a nuestro código interno, por así decirlo. La mayoría de los teólogos coinciden en que esta imagen se refiere a nuestras capacidades únicas, aquellas que nos distinguen del resto del reino animal y que, en miniatura, reflejan las cualidades del propio Creador. Se nos ha dado la razón para conocer el universo, y no simplemente para reaccionar por instinto. Se nos ha conferido el poder creativo para generar lo nuevo, desde el arte y la música hasta las tecnologías más complejas. Y se nos ha dotado de la capacidad para un amor profundo y consciente, y de compasión. En otras palabras, al recibir estos dones, no nos convertimos simplemente en una especie animal más, sino en sus administradores responsables, o como se dice en teología, en vicarios en la tierra. Nuestra misión no es solo existir, sino gobernar este mundo con sabiduría, cuidarlo, acrecentar su belleza y orden, reflejando en nuestras acciones la sabiduría y bondad de aquel a cuya imagen hemos sido creados. Es un honor inmenso y una responsabilidad igualmente grande. Y es aquí donde emerge el elemento clave de todo el rompecabezas, la pieza más arriesgada y crucial en el plan divino: el libre albedrío. ¿Por qué? ¿Por qué conceder a las criaturas la capacidad de elegir el mal, la destrucción y rechazar a su Creador? ¿No hubiera sido más sencillo crear seres obedientes, bondadosos y siempre amorosos, programados para actuar correctamente? La respuesta es sencilla y brillante. El amor que no es libre no es amor, es coacción. El valor del amor, la lealtad, la bondad y la gratitud solo surge cuando existe la posibilidad real de elegir lo opuesto. Si fuéramos robots programados para alabar a Dios, eso no tendría ningún valor.
sería simplemente la ejecución de un programa. Dios asumió un riesgo inmenso porque quería relaciones auténticas. No quería marionetas, sino amigos. Quería que los seres creados a su imagen respondieran libre y conscientemente a su amor con el suyo propio. Sí, este don de la libertad trajo al mundo sufrimiento y maldad, pero sin él, lo más hermoso de nuestro universo, el amor verdadero, el autosacrificio, la elección consciente hacia el bien, sería sencillamente imposible. La libertad es el precio, y a la vez, la condición para el amor verdadero. También existen perspectivas más místicas que buscan trascender nuestra comprensión ordinaria. Algunos teólogos y filósofos plantean que, a través de la humanidad, Dios, en su esencia infinita, absoluta y atemporal, experimenta aquello que, por definición, le es inaccesible: la finitud, el desarrollo, la lucha y la superación. Imaginemos por un momento a un autor de novela. Es omnipotente en su universo, conoce el principio y el fin de la historia, y los pensamientos de cada personaje. Pero él mismo nunca ha experimentado el miedo a lo desconocido, la alegría de un descubrimiento inesperado, o la amargura de la derrota. Ahora bien, imaginen que pudiera no solo observar a sus personajes, sino sentir verdaderamente su alegría, su dolor y su propio camino de devenir. Según esta teoría, nuestra existencia es una forma para que el ser infinito experimente lo temporal. Nuestras vidas, con sus altibajos, luchas y esperanzas, se convierten en parte de una experiencia divina mayor e insondable. Somos, por así decirlo, los sentimientos y vivencias de Dios, proyectados hacia afuera y desplegados en el tiempo. Esta es una idea muy audaz y profunda, que confiere un significado cósmico a cada momento de nuestra vida. De aquí surge otra teoría fascinante, la del drama cósmico. Esta nos invita a contemplar la historia de la humanidad no como una caótica sucesión de eventos, sino como una grandiosa narrativa que se despliega a través del tiempo. Esta trama tiene su génesis en la creación del mundo, su conflicto en la caída y la eterna lucha entre el bien y el mal, y su desenlace, que según los textos religiosos, se manifiesta en la redención y la transfiguración de toda la creación. En este gran drama, nosotros no somos simples figurantes. Cada uno de nosotros es un personaje crucial. Nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras acciones y nuestra fe. Todo ello tiene un impacto inmenso en el desarrollo de la trama general. Con nuestros actos, impulsamos la historia hacia un desenlace luminoso o, por el contrario, agravamos el conflicto. Esta concepción transforma nuestra vida cotidiana en algo épico. Cada elección moral no es solo un asunto personal, sino una línea en la gran obra. Cada victoria sobre nuestro propio egoísmo o sobre el mal es un pequeño paso hacia un final feliz. Dios, en esta teoría, asume el rol de director y autor supremo, quien, sin embargo, ha concedido a sus actores la libertad de improvisación, y ahora observa con el corazón en un puño cómo interpretarán sus papeles. Desmontemos ahora uno de los mitos más populares y erróneos que la gente suele tener: que Dios nos creó porque se sentía solo. Esta idea puede parecer muy comprensible y cercana, ya que nosotros, los seres humanos, a menudo buscamos compañía para combatir la soledad. Pero proyectar este sentimiento en Dios es un grave error teológico. La soledad es una sensación de carencia, un vacío que necesita ser llenado por otra persona. Pero Dios, por definición, es la plenitud absoluta del ser. En Él no hay ningún vacío ni falta. Es autosuficiente. No necesita a nadie externo para sentirse completo o feliz. Es más, por ejemplo, en la doctrina cristiana de la Trinidad, Dios no es una persona solitaria, sino una comunión eterna y la perfecta plenitud de amor dentro de la propia divinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, si crea a alguien, no es para recibir amor, sino para derramar ese amor que Él ya es en sobreabundancia.
Así que la idea de un Dios solitario es un mito basado puramente en la experiencia humana. Tras el mito de la soledad, surge otro, igualmente extendido. El de que Dios necesitaba esclavos, sirvientes o simplemente un ejército de admiradores para satisfacer su ego. Esta visión presenta a Dios como una especie de tirano vanidoso, que se regocija en las alabanzas y exige obediencia incondicional. Pero esto no es más que una proyección de las peores cualidades humanas sobre Dios. La vanidad y la sed de poder surgen de la inseguridad y de un vacío interior. El ser humano busca confirmar su valía a través de la mirada de los demás. Pero para un ser que es la fuente misma de toda significación y de toda existencia, tal motivación es simplemente absurda. No necesita autoafirmarse a expensas de sus criaturas. Como dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, el amor no busca lo suyo. Y si Dios es amor, sus acciones no están dictadas por un deseo egoísta de obtener algo, sino por un generoso anhelo de dar. Él nos da los mandamientos no para humillarnos o limitarnos, sino como un padre sabio da reglas a un hijo, para su propio bien y seguridad. De este modo, la idea de un Dios tirano, sediento de adoración, contradice la esencia misma de un creador amoroso y dadivoso. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Tras recorrer todas estas teorías, descubrimos una sorprendente constante. Parece que todas las respuestas no giran en torno a la necesidad de Dios, sino más bien a su naturaleza. Comenzamos a entender que la pregunta, ¿para qué lo necesitaba Él?, está planteada desde el principio, con una óptica demasiado humana. La necesidad implica una carencia, un vacío que necesita ser llenado. Pero si aceptamos la idea de un ser perfecto, éste no tiene carencia alguna. Por consiguiente, la motivación de la creación reside en un plano completamente distinto. No es una motivación de carencia, sino de plenitud. La naturaleza de la luz es brillar, la del fuego, calentar, la de una fuente, derramar agua, y la naturaleza de un ser que es amor, bondad y creatividad en su máxima expresión, es amar, compartir el bien y crear. Nuestra existencia no es una necesidad surgida de una carencia. Es más bien un acto libre y gozoso de arte divino, la consecuencia natural de su naturaleza perfecta. Existimos no porque le fuéramos necesarios, sino porque Él es así. Y quizás la respuesta clave, que invierte por completo nuestra pregunta inicial, reside en esto. Tal vez la cuestión fundamental no sea para qué nos necesita Él, sino para qué lo necesitamos nosotros a Él. Veamos esto desde nuestra perspectiva humana. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Esto significa que en nosotros reside un potencial inmenso, un potencial para el amor ilimitado, para el conocimiento de la verdad, para la creatividad y para alcanzar una alegría y un sentido profundos y genuinos. Pero solo podemos realizar este potencial en su totalidad si estamos en conexión con nuestra fuente primordial. Podemos compararlo con un dispositivo de alta tecnología. Puede estar diseñado a la perfección, pero sin conexión a una fuente de energía. No será más que un trozo inútil de plástico y metal. Así también nosotros, según esta idea, solo podemos encendernos de verdad y llegar a ser quienes estamos destinados a ser, si estamos en conexión con Dios. Nuestra existencia es su don para nosotros, la oportunidad de desarrollar el increíble potencial que reside en nuestro interior y de alcanzar la plenitud del ser, al participar de su propia plenitud. En este sentido, Él no nos creó para sí mismo, sino, ante todo, para nosotros mismos. Pero el aspecto más asombroso, el que lo cambia todo, no reside en complejas construcciones filosóficas, sino en una idea simple. Al crear seres con libre albedrío, el Dios omnipotente asumió un riesgo increíble. Creó a aquellos que podrían rechazarlo. Se hizo vulnerable. Imaginen esto, una fuerza absoluta que elige voluntariamente no forzar el amor, sino arriesgarse a ser rechazada.
En este acto de vulnerabilidad, los teólogos ven la manifestación suprema no de una necesidad, sino precisamente del amor divino. No había necesidad de nosotros, pero sí el deseo de entablar una relación tan real que incluyera riesgo, dolor y, en última instancia, la increíble alegría de la reunificación. ¡Qué giro inesperado!, ¿verdad? Dios no nos necesitaba, pero nos deseó tanto que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. En resumen, vemos que a la pregunta ¿para qué necesita Dios a las personas? No hay una única respuesta. Las teorías hablan de amor, del deseo de compartir el bien, de una asociación en la rectificación del mundo, de la gloria reflejada en la creación. Pero todas coinciden en algo. No se trata de una necesidad divina, sino de un regalo divino. Nuestra existencia no es un intento de Dios de llenar un vacío en sí mismo, sino un acto de generosidad que trasciende nuestra comprensión. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te hizo reflexionar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas exploraciones de temas complejos explicados de forma sencilla. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Cuál de estas teorías te parece más convincente? O quizás tienes tu propia versión. Déjanos tus ideas en los comentarios. Nos encantará leer lo que piensas.